Para quienes nos escuchan, imaginen un estadio de béisbol completamente lleno, en el Pacífico mexicano. Ajá, claro. Es la 9ª entrada, el ambiente está a tope y de pronto por las bocinas estalla ese grito inconfundible. El famosísimo Opodú. Exacto, ese mero. Y miles de personas se levantan de sus asientos, todos bailan, todos cantan. Como siempre pasa con esa canción. Sí, totalmente. Pero, y aquí está el detalle oscuro, casi nadie en ese estadio sabe que la voz que están escuchando pues pertenece a un fantasma en vida. ¡Wow! Es una forma muy fuerte de decirlo. Es que lo es. Un hombre que ayudó a construir los cimientos de esa misma cultura musical y que hoy, en este preciso momento, está cumpliendo una condena de 92 años en una prisión de Arizona. Uf, es una imagen que de verdad te hiela la sangre. O sea, tienes a multitudes celebrando una obra maestra, generando ingresos constantes por pura nostalgia. Ajá. Mientras el creador de esa obra, ha sido extirpado quirúrgicamente de la memoria colectiva. Ya no existen los créditos, no existen los homenajes. Es una desconexión total. Y precisamente por eso estamos aquí. O sea, ¿cómo pasas de ser el arquitecto de todo un movimiento cultural a un número de prisionero borrado de la historia? Claro, es el gran misterio. Los documentos, los expedientes judiciales y las biografías que vamos a desentrañar en nuestra inmersión profunda de hoy nos cuentan la historia de Francisco, mejor conocido como Frankie Gámez. Así es. Pero a ver, este análisis detallado va mucho más allá de una simple biografía musical. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque nuestra misión hoy es explorar esa línea finísima. La línea entre ser leyenda y desaparecer. Exactamente. La línea entre ser una leyenda y dejar de existir para el mundo. Vamos a explorar este choque brutal de frente con, pues, las batallas por la propiedad intelectual, la fama y un sistema de justicia implacable. Sí, y para entender la magnitud del vacío que ha dejado este borrado institucional, primero tenemos que dimensionar la enormidad de lo que este hombre construyó. Desde cero, además. Literalmente desde cero. Y para eso, bueno, tenemos que ir a las raíces geográficas de Frankie. Porque aquí, la geografía es el destino. Totalmente. Estamos hablando del año 1945. Frankie nace en el pueblo minero de Nacosari de García, en Sonora, pero su familia pronto se muda a Agua Prieta. Justo a la frontera con Douglas, Arizona, ¿no? Exacto. Y hacer énfasis en esa frontera es crucial para nuestra audiencia, porque no es solo una línea administrativa en el desierto, o sea, hay algo más ahí. Es un colisionador de culturas. Tienes el norte de México con toda su tradición rítmica, chocando todos los días con el sur de Estados Unidos. Donde estaba estallando todo lo nuevo. Claro, el rhythm and blues, el jazz, el rockabilly. Ese roce constante produce una fricción cultural única. Y Frankie absorbió esa fricción de manera, casi sobrenatural. ¡Wow! A los 8 años ya tocaba la guitarra. A los 10, fíjate, estaba en un mariachi juvenil ganándose la vida. ¡No manches! ¿A los 10 años? Sí. Y a los 15 ya estaba perfeccionando el requinto eléctrico y todo esto, sin una sola clase formal de música. A ver, espérame. Detengámonos ahí tantito, porque a veces damos por sentado estos términos en la industria. Ajá. Cuando dices que dominaba el requinto eléctrico a los 15 años y de manera autodidacta, digo, ¿qué tan difícil es eso en realidad? Es monumental. O sea, el requinto no es una guitarra estándar. Ok. Es más pequeño, se afina mucho más agudo y se utiliza tradicionalmente en los tríos de boleros. Ajá. Sirve para hacer introducciones melódicas sumamente complejas y muy rápidas. Ah, claro, requiere mucha técnica. Una destreza técnica altísima. Frankie tomó ese instrumento tradicional, lo electrificó y lo metió en una estructura de rock and roll. Que es una locura para la época. Totalmente. Eso requiere no solo agilidad en los dedos, sino una comprensión intuitiva de la teoría musical que a otros les toma años en un conservatorio. Yo leo estos primeros años y, pienso en el mito del fundador de una startup tecnológica moderna, ¿sabes? A ver, ¿cómo? Construye los servidores, escribe el código fuente con sus propias manos y luego capacita a sus amigos para que parezcan expertos. Ah, exacto. Esa es una gran analogía. Y siento que eso fue exactamente lo que Frankie hizo en 1959 cuando formó lo que después conoceríamos como los Abson. Sí,
aunque con una diferencia vital que eventualmente sería su perdición. Uy, O sea, en Silicon Valley tienes contratos de equidad y ejércitos de abogados protegiendo tu invención, ¿verdad? claro, todo está en papel. Pero en el México fronterizo de los años 50, todo era de palabra, y esa informalidad fue la semilla de su destrucción. ¡Qué fuerte! Pero, bueno, volviendo a la música, tu punto sobre capacitar a los amigos es literal. Los Abson, que es un nombre derivado de las siglas de Agua Prieta Sonora más la palabra boys, Ajá, los Abson. pues no era un supergrupo de virtuosos reuniéndose. Frankie fue el arquitecto total. A Francisco Durazo le asignó la batería, a Arturo la guitarra armónica. ¿Y ellos no sabían tocar? No, les enseñó a tocar desde cero. Diseñó ensayos extenuantes, arregló todas las armonías y además era el vocalista principal y el requintero. O sea, era el motor absoluto de lo que la prensa luego bautizaría como la invasión norteña del rock mexicano. Absolutamente. Y creo que hay que diferenciar esto de lo que pasaba en la Ciudad de México en esa misma época. Sí, es muy distinto. Porque tienes a bandas gigantes como los Teen Tops o los Locos del Ritmo, que estaban haciendo un trabajo increíble, pero era un rock más traducido. Exacto, era un rock adaptado. Las bandas de la capital tomaban los éxitos de Elvis o Little Richard, los traducían al español y los pulían para la televisión urbana. Claro, para un público más fresa, digamos. Pues sí, más comercial en ese sentido. Pero el rock frontalizo de los Abson tenía la crudeza del desierto. Frankie incorporó el saxofón de una manera visceral. Uf, ese saxofón es icónico. Mezcló ritmos que cruzaban la frontera en las estaciones de radio AM, que sintonizaban de noche. Las bandas de la capital no podían replicar ese sonido porque simplemente no lo tenían en la sangre. O sea, Frankie no estaba traduciendo el rock, No, lo estaba mutando, tal cual. lo cual nos lleva al gran punto de inflexión. Tienes a este chico que construyó el sonido, que moldeó a la banda, que es la voz inconfundible de estos éxitos masivos que están sonando en todo el país. Sí, están en la cima. Llega el año 1967. Están en la cima absoluta de la popularidad. Llenan todos los lugares, son las estrellas de la disquera Peerless. Todo iba perfecto. Y Frankie propone algo que, desde su lógica, pues tenía todo el sentido del mundo. Propone cambiar el nombre del grupo a Frankie y los Abson. Y es aquí donde la maquinaria comercial revela su verdadera naturaleza. Frankie pensaba, yo hago los arreglos, yo les enseñé a tocar, yo canto, soy la figura central. Merezco el crédito nominal. Claro, es lo justo. Pero al proponer esto, choca de frente con el ego del resto de la banda y con un muro corporativo inmenso. Uf, La banda se niega rotundamente, con la única excepción del bajista Raúl Cota. Y así, de la noche a la mañana, el fundador es expulsado de su propia creación. ok, vamos a desempacar esto, porque siempre me ha volado la cabeza. Es que está loquísimo. O sea, ¿fue un capricho de ego de Frankie o fue una demanda justa de reconocimiento? Y más importante, ¿cómo es legalmente posible que te roben tu propia banda frente a tus narices? Bueno, ¿Fue solo ingenuidad de su parte o había, una trampa estructural en la industria en ese entonces? lo fascinante aquí es que era una trampa estructural muy profunda del sistema de derechos de autor y marcas de la época. A ver, explícame eso. En el México de los años 60, el concepto de propiedad intelectual para un músico de rock era casi inexistente en la práctica. La reserva de derechos, o sea, la propiedad comercial del nombre Los Abson, estaba registrada a favor de la entidad corporativa, en este caso la disquera Peerless, y el manager Jim. ¡Qué barbaridad! Frankie era el creador intelectual, sí, pero legalmente era solo un prestador de servicios para una marca. La marca sobrevivió al creador. Es como si tú mismo diseñas una mansión, pones cada ladrillo con tus manos, haces los planos, pero resulta que las escrituras del terreno siempre estuvieron a nombre del banco. Exactamente. Y un día el banco simplemente, te cambia la cerradura. Es una excelente forma de verlo. Y es peor que eso.
porque el golpe que recibe Frankie es doble. Doble. ¿Por qué? Porque no solo pierde la banda, pierde su propia identidad frente al público masivo. O sea, canciones como Fue en un café le pertenecían a la disquera y a la marca Los Abson. Ah, claro. Si Frankie decidía ir a cantar a un teatro por su cuenta, no podía anunciarse usando el nombre que él mismo creó. No me digas. Y la cruel ironía es que los Abson siguieron adelante. Sí. Y contrataron a nuevos vocalistas dándoles una sola instrucción muy clara. ¿Cuál? Canta exactamente como Frankie. Wow. O sea, literalmente usaron imitadores de su propia voz para seguir ordeñando la marca. Así es. Y el público general, que digo, no lee los contratos discográficos ni se fija en las letras chiquitas de los vinilos, simplemente seguía asociando el éxito a la etiqueta Los Abson. Totalmente. Así funcionaba, y en muchos casos sigue funcionando la industria. ¡Qué coraje! Pero lo revelador de las fuentes que analizamos es que Frankie no se cruzó de brazos. Si algo demostró esta etapa, es que su genialidad no dependía de una marca corporativa. Eso es verdad. Él era el talento real. Exacto. Viaja a Nogales, por ahí de 1966 o 67, escucha un grupo local llamado Los Arcs, y básicamente dice, voy a replicar el experimento. Claro, lo vuelve a armar. Forma Frankie y los Matadores. Y lo vuelve a hacer. Logra grabar 90 canciones y regresa a la cima nacional con temas como Conozco a los dos. Lo cual te demuestra que él era el motor. Él era el algoritmo de su propio éxito. Sin duda. Pero entonces llegamos a los años 70 y 80. Y aquí cambia la dinámica, porque ya no está luchando contra una banda por derechos de autor. Está luchando contra el tiempo. Y contra las tendencias. Sí. La industria musical de esa época me recuerda mucho a cómo operan las empresas mineras. A ver, desarrolla eso. Pues o sea, llegan, extraen todo el mineral valioso de una montaña y cuando calculan que ya no hay más oro, simplemente cierran la mina, abandonan el pueblo y se van a perforar a otro lado. Es una obsolescencia programada. Es una descripción brutalmente precisa. La industria le extrajo aproximadamente 180 grabaciones a lo largo de su carrera. ¿180? ¡Wow! Pero cuando las tendencias cambiaron, cuando la música disco y las baladas pop dominaron los 80, las disqueras simplemente le cerraron la puerta en la cara. Claro, querían sangre nueva. Así es. No había un sindicato de músicos que lo protegiera. No había un sistema de regalías justas que le permitiera vivir de los éxitos que seguían sonando en la radio. Si no vendías discos nuevos hoy, mañana estabas en la calle. Es tristísimo. Y así, la gran estrella nacional se convierte en un nómada. Pasa a ser un músico itinerante, tocando en ferias de pueblo, en pequeños centros nocturnos a lo largo de la frontera. Sí, una vida muy dura. Los documentos mencionan que muchas veces ni siquiera tenía presupuesto para pagar hoteles. Se hospedaba en las casas de los propios fans que aún lo recordaban con cariño. Exacto. Y siento que es precisamente esta vulnerabilidad, esta falta de una red de seguridad corporativa e institucional, lo que nos lleva a la parte más oscura de su historia. Totalmente. Todo converge entre 1992 y 1993. Frankie y su grupo estaban de gira por el lado estadounidense de la frontera, en Tucson, Arizona. Ajá. Y estaban hospedándose precisamente en la casa de unos conocidos. Y es en este contexto tan íntimo donde se presenta una acusación gravísima, una denuncia por abuso sexual en su contra. Y aquí, para quienes nos escuchan, es donde tenemos que pisar con absoluta objetividad, basándonos estrictamente en los expedientes de este análisis. Claro, solo en los hechos documentados. En el tribunal chocan dos narrativas completamente irreconciliables. Por un lado están los cargos formales presentados por la familia acusadora ante el sistema de justicia estadounidense. Sí. Por el otro, tienes a Frankie, quien desde el primer instante hasta el día de hoy ha jurado una absoluta y total inocencia. Una postura que no ha cambiado en décadas. Exacto. Entonces, revisando las fuentes, ¿qué revelan las transcripciones de ese primer juicio? Revelan un caso profundamente complejo. Hay un detalle que a menudo se pierde o se omite cuando se resume esta historia. ¿Cuál es? El primer juicio no terminó en una condena. Terminó en lo que el derecho estadounidense llama un hung jury, es decir, un jurado dividido. A ver, para los que no somos abogados, ¿qué implica eso exactamente en términos procesales? Significa que después de escuchar todos los testimonios y ver todas las pruebas presentadas, los 12 ciudadanos del jurado no pudieron llegar a un acuerdo unánime. Ok. No pudieron declararlo culpable más allá de toda duda razonable. El juez se ve obligado a anular ese juicio en particular.
lo cual nos indica que la evidencia presentada por la Fiscalía no era esa pared sólida e indiscutible que uno suele imaginar en estos casos. Exactamente, no era contundente. Y eso cobra muchísimo sentido cuando leemos el testimonio de Luis López en el tribunal, ¿cierto? Totalmente. Luis López era el guitarrista de la banda. Estaba presente en la dinámica del día a día en esa casa. Y su testimonio bajo juramento fue verdaderamente explosivo. ¿Qué dijo? Declaró frente al tribunal que la madre del supuesto agraviado tenía motivaciones financieras directas. Según López, ella quería convertirse en la manager de Frankie en Estados Unidos. Quería control. Sí, exigía un porcentaje de las regalías e incluso lo amenazó a él, al guitarrista. ¿Lo amenazó en qué sentido? López declaró textualmente en la corte que ella le advirtió que, si no apoyaba la acusación contra Frankie, también inventaría cargos en su contra. ¡Wow! En palabras del propio testigo bajo juramento, fue todo por dinero. Con un escenario así, o sea, con un jurado que no logra un veredicto unánime y testimonios de presunta extorsión directamente sobre la mesa, uno pensaría que hay espacio para armar una defensa sólida para un segundo asalto, ¿no? Sería lo lógico, ¿sí? ¿Qué pasó entonces que lo cambió absolutamente todo? Dos cosas: el factor económico y el pánico. Tras el juicio anulado, Frankie recibe la opción de salir en libertad condicional pagando una fianza de $25,000. Que es una fortuna para un músico itinerante. Es muchísimo dinero. Su familia, haciendo un esfuerzo titánico, logra reunir esa cantidad. Él queda libre en Arizona esperando la fecha del segundo juicio. Ajá. Pero entonces, toma una decisión impulsiva que sellaría su destino de la peor manera posible. Huye. Uf. Se cruza la frontera de regreso a Hermosillo, Sonora, saltándose las condiciones de su libertad y evadiendo todo el proceso legal. Y esto plantea una pregunta importante al analizar los documentos. ¿Cómo interpretas esa huida? Claro. Entonces, ¿qué significa todo esto? Porque esa decisión polariza por completo la lectura del caso. Totalmente. Si le preguntas a la Fiscalía de Arizona, la huida es matemática pura. Es una admisión tácita de culpa. Es, digamos, el comportamiento de manual de un criminal que sabe que va a perder el caso. Esa es la visión del sistema legal, sí. Pero si analizas el contexto humano, imagina ser un extranjero, sin dominar los laberintos técnicos de un idioma legal que no es el tuyo. Claro, la barrera del idioma es clave. Sin millones de dólares para pagar una firma de abogados de prestigio. Enfrentándote a la posibilidad real de morir en una prisión extranjera por lo que tú aseguras, con todas tus fuerzas, es una mentira diseñada para extorsionarte. Es un escenario aterrador. O sea, para sus defensores, no es un cálculo frío de culpabilidad. Es pánico crudo. Es el instinto más primitivo de supervivencia de salir corriendo hacia tu casa donde te sientes seguro. Pero hay un matiz legal importantísimo ahí. A ver. En los tribunales estadounidenses, la psicología detrás de la huida no importa. Lo único que importan son los hechos documentados. Su defensa posterior intentó argumentar precisamente eso, que él no comprendía la seriedad o la mecánica del proceso. ¿Y qué dijo la Fiscalía? La Fiscalía destrozó ese argumento llamando al estrado a la propia defensora pública de Frankie. ¡Wow! A su propia abogada. Sí. Quien testificó que él estuvo físicamente presente cuando se fijó la fecha del nuevo juicio y que todo se le explicó a través de intérpretes certificados. Legalmente él sabía perfectamente lo que estaba haciendo. ¡Qué duro! Y esa decisión de huir catalizó una respuesta del sistema que no tenía precedentes en esa época. Porque la familia acusadora no se quedó de brazos cruzados. Las fuentes muestran que empezaron una campaña mediática y de presión implacable, repartiendo volantes, contactando políticos, presionando autoridades en ambos lados de la frontera. Fueron incansables. Y lograron algo que para la época era, pues, prácticamente ciencia ficción legal. Así es. Históricamente México era sumamente reticente a extraditar a sus propios ciudadanos a Estados Unidos, y mucho menos por crímenes que no estuvieran ligados a temas federales masivos o al narcotráfico. Claro, era muy raro. Pero la presión mediática fue tal que las autoridades mexicanas cedieron. Frankie Gámez se convirtió en uno de los primeros ciudadanos mexicanos extraditados de su propio país a Estados Unidos para enfrentar cargos penales de este tipo. Increíble. Lo arrestaron una noche cualquiera en Sonora, mientras intentaba reconstruir una vida tranquila y trabajando de nuevo en la música. Y lo enviaron directamente a la corte de Tucson. Y ahí llegamos a 1996.
Tienes a un hombre de 50 años, vestido con el uniforme naranja de la prisión del condado, de pie frente al juez Howard Antman. El momento de la verdad. Frankie pide la palabra y repite lo mismo que ha dicho desde el día 1. He sido inocente desde el principio. Pero el segundo juicio ya se había llevado a cabo en su ausencia. Él ya estaba condenado. Ya no había vuelta atrás. ¿Qué le responde el juez en ese momento? El juez Antman fue verdaderamente implacable. En su declaración de sentencia, su argumento central no fue solo sobre los cargos originales, fue sobre el acto de la huida en sí mismo. Ajá. Declaró que Frankie Gámez, y cito textualmente, se había reído del sistema de justicia al escapar a México. Como castigo, le impuso la pena máxima posible, 92 años de prisión. 92 años. O sea, a los 50 años de edad, una sentencia así es matemáticamente una pena de muerte en cámara lenta. No hay forma de sobrevivir a eso. Es una sentencia de por vida en términos prácticos. Y eso nos trae a la realidad desoladora del presente de nuestra historia. Hoy, Frankie tiene 76 años. Lleva casi 3 décadas encerrado en la unidad Buckeye en Arizona. Sí, y las condiciones no son buenas. Nuestras fuentes indican que su salud está profundamente deteriorada, que usa silla de ruedas debido a la negligencia médica generalizada en el sistema penitenciario y que su único lazo con el exterior es su esposa Norma Oseguera y, pues, un puñado de amigos leales. Es un contraste brutal con lo que pasa afuera. Porque, mientras tanto, del otro lado de la frontera, la industria musical que él ayudó a fundar continuó operando como si nada de esto hubiera ocurrido jamás. Como si no existiera. La marca Los Abson sigue realizando giras por todo México, llenando lugares y lucrando con la nostalgia de un sonido que él estructuró y creó. Y es ahí, justo ahí, donde este concepto de borrado del que hablamos al principio se vuelve perverso. O sea, independientemente de la postura que se tenga, una cosa es que el sistema de justicia actúe con todo su peso legal tras una condena. Claro, ese es el lado penal. Pero otra muy distinta es la hipoclesión corporativa. Porque la industria sigue bailando con la voz de Frankie en los estadios de béisbol, ¿verdad? Lo hacen todos los fines de semana. Siguen vendiendo descargas y reproducciones digitales de las canciones donde él hace el requinto increíble y la voz principal. Pero su nombre no aparece en los documentales ni en los libros de historia oficial del rock mexicano. Lo han borrado por completo. Lo han extirpado con un bisturí corporativo. Y digo, para mí es la cancelación perfecta. Quedarse con el producto, exprimirlo, pero desaparecer al ser humano que lo hizo. Si conectamos esto con el panorama general, la lección es escalofriante. Ser un genio absoluto o un pionero indiscutible en tu campo no te otorga ninguna inmunidad. Ninguna. El sistema te utiliza para construir los cimientos del edificio. Pero en el momento en que dejas de ser rentable o te vuelves una carga mediática o un problema legal, las instituciones tienen mecanismos tremendamente eficientes para purgarte de los registros. Es aterrador lo rápido que te pueden desechar. Y lo logran sin esfuerzo porque, como vimos en su caso, desde el principio se aseguraron de que legalmente nunca fueras dueño de nada. Es una reflexión que de verdad te cambia la forma en que consumes el arte o la música diaria, porque te das cuenta de lo frágil que es el legado humano frente a los contratos corporativos y los tribunales de justicia. Absolutamente. Todo pende de un hilo. Y bueno, para cerrar esta inmersión profunda, quiero dejar una última idea sobre la mesa para que nuestra audiencia la reflexione. Adelante. Si la memoria institucional de nuestra cultura, los documentales oficiales, las listas de créditos, son tan fácilmente manipulables por quienes controlan las marcas y los fallos judiciales, pues, ¿cuánta de la historia musical y cultural que hoy damos por sentada como la verdad absoluta es en realidad una versión cuidadosamente editada y sanitizada? Es una gran pregunta. Quienes nos escuchan podrían preguntarse esto la próxima vez que se pongan los audífonos. ¿A cuántos otros genios y creadores originales estamos escuchando en este preciso instante sin tener la más mínima idea de que fueron deliberadamente borrados del relato oficial? Piénsenlo.